hermano y hermana y oramos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y nuestro gran sumo sacerdote, llegamos una vez más a tu presencia divina, Padre bueno, para poner delante de ti estas peticiones de oración, estas que hemos leído y las que guardamos en el corazón, Padre bueno. Las traemos a ti porque creemos firmemente que solamente tú puedes darnos respuesta, Padre. Tú que conoces cada necesidad, Señor, cada vida, cada hogar, cada familia por quien se pide. Sabes la mejor manera, Señor, de obrar en favor nuestro. Extiende tu mano poderosa y obra, Señor. Trae salvación, Señor del cielo, a aquellos que no te conocen. Haz resplandecer en ellos esa gloria del Evangelio de Cristo. Que puedas tener misericordia de ellos como la tuviste de nosotros. Ten misericordia de aquellos que se han alejado de tus caminos, los que han perdido su primer amor, los que han perdido el gozo de su salvación, el deseo de estar en tu casa. Padre bueno, ten misericordia y levántalos. Tu palabra dice que el justo cae y vuelve a levantarse, porque tú eres poderoso para levantarnos, Padre bueno. Ten misericordia, Señor de la gloria, de esta nación en la cual vivimos, a través de la cual nos bendices y nos alimentas. Misericordia, Señor, de nuestros gobernantes, de todos los que están en eminencia, los que dictan leyes. Ten misericordia de nuestro presidente, Señor. Bendícelo, guárdalo, Señor, líbralo de todo mal. Haz abundar en su corazón tu palabra. Rodéalo de hombres y mujeres que sepan, que conozcan de ti, para que le aconsejen de acuerdo a tu palabra. Que entendamos unos y otros que tuyo es el poder, que tú quitas y pones reyes, y das vida y matas a quien quieres. Para que, Señor, los gobernantes puedan entender que se les ha dado el poder para hacer misericordia, para juzgar con justicia, con juicio verdadero. Que, Señor del cielo, puedan tener misericordia del extranjero, para dictar leyes que le bendigan, que le protejan, Señor. Por eso pedimos por una enmienda migratoria, para que, Señor, los miles, los millones de personas que puedan arreglar su situación migratoria, podamos vivir mejor, Señor, conforme tu palabra lo dice, quieta y reposadamente, Señor. Ten misericordia de los jóvenes soñadores que, Señor del cielo, anhelan un título, anhelan llegar a ser profesionales para tener un nivel de vida mejor y ser útiles a la sociedad y a ti, Padre bueno. En el nombre poderoso de Jesús, que esos programas de ayuda, Señor, continúen vigentes en favor de ellos.
Pedimos también, Señor, misericordia por los enfermos. Sabemos que el tiempo de los milagros aún no ha pasado, porque tú vives para siempre. Extiende tu mano poderosa y toca, Señor, los cuerpos enfermos. Que mientras tu palabra es predicada, que mientras oramos, Padre bueno, poder y virtud salga de ti, Señor, para que toques los cuerpos enfermos. No importa la enfermedad, Padre bueno, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Obra, Señor, crea vida, da vida en abundancia a tu pueblo, Señor, para que podamos glorificar tu nombre y que los que no creen a tu palabra puedan creer a tus hechos maravillosos. En el nombre poderoso de Jesús, oh dador de la vida, danos vida en abundancia para seguir viviendo para ti y no para el pecado, Señor. En el nombre de Jesús, llega a los hospitales, a las cárceles, a los hogares donde está el enfermo y la enferma postrada. Que ahí tu poder se manifieste, Señor, a través de la medicina, de la ciencia y, Señor, por sobre todo, de tu poder infinito, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos sanidad, Señor. Declaramos victoria sobre toda fuerza del enemigo, Señor del cielo. Toda cadena de opresión, Señor. Toda cadena de pecado, Padre bueno, rómpela, repréndela en el nombre de Jesús. En tus manos de amor encomendamos tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo recibimos. Pedimos también que bendigas esta ofrenda especial, que con ella, Señor, podamos mitigar la necesidad de una o más familias. Bendice al dador alegre y bendice al que necesita, que a unos y a otros no nos falte de tu bendición, Padre bueno. Bendícenos también en la lectura, en la meditación de tu divina palabra. Instrúyenos, exhórtanos, edifícanos. Que tu palabra nos llegue a tiempo y fuera de tiempo. Tu palabra nos muestre tu voluntad, Señor de la gloria. Tu palabra, Señor, haga, Señor, que adquiramos sabiduría y conocimiento y temor de ti, Padre bueno. Que atesoremos esta palabra santa y que la compartamos con los que no te conocen. Y que, Señor del cielo, cada día ella nos moldee a tu imagen para prepararnos mejor para ese encuentro contigo. Añade a tu pueblo a aquellos que tú has predestinado para vida eterna. Y trae, Señor, las familias de los hermanos y hermanas que se han alejado de tus caminos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador y gran sumo sacerdote. Amén, Señor, y amén. Dicen amén, mis hermanos. Aleluya. Pueden pasar, mis hermanos. Mientras mis hermanos pasan, voy a invitarles. Bueno, queremos recordarle, hermano, que ya tenemos la fecha para la vigilia del mes de mayo. Sábado 6 de mayo vamos a tener la vigilia. Así que le invitamos para que usted haga el tiempecito y podamos juntitos estar, hermano, buscando el rostro de nuestro Dios en oración y alabanza. También para el mes de mayo, al final del mes de mayo hay un día feriado, es un fin de semana feriado, y para ese fin de semana feriado vamos a tener una actividad al aire libre. Para que usted no se comprometa, es un fin de semana feriado, Labor Day. Entonces le pedimos para que, no, es la Memorial Day, ¿verdad? Bueno, lo que sea, es el último sábado de mayo. Así que le invitamos para que haga el tiempecito. Ese lunes vamos a tener entonces la actividad recreacional.
Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia, los que trajimos Biblia, los que vinieron a la iglesia y sabían que tenían que traer Biblia. Vamos a abrirla en el Evangelio según San Mateo, porque a la iglesia se viene y se trae Biblia, ¿verdad, hermano? Al parque hay que llevar pelota y carne y todo. A la iglesia hay que traer la Biblia para que nos dé de comer el Señor aquí. El cristiano que no anda Biblia es como el soldado que anda sin fusil. No sirve para nada. 27 de San Mateo. Leemos el versículo 51, que nos dice de la manera siguiente: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos, hermano y hermana, llegado al punto donde ya nuestro Señor Jesucristo ha muerto. En su condición de hombre ha muerto. Pero a pesar de que Él ya murió, bueno, ya el propósito redentor de morir por nosotros ya se cumplió. Sin embargo, hermano, en esa muerte de Dios mismo, se dieron una serie de sucesos sobrenaturales, como los que hemos leído, que nos dejan cada uno de ellos una enseñanza, que es importante, hermano, que nosotros exprimamos al máximo la palabra de Dios para ver, hermano, cuánta riqueza de bendición Dios tiene para nosotros. Antes bueno, son varios, ya dije, ya los leímos ahí. Pero el primero de ellos, hermano, dice que cuando el Señor muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora, ¿a qué velo se refería el Señor? O en este caso San Mateo. Entonces es importante, hermano, que recurramos a la historia del pueblo de Israel y recordemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo saca con el propósito de que le sirvan a Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés: los voy a sacar de Egipto y en este monte me van a servir. Y Dios los saca de Egipto, los libera, y una vez liberados, Dios le da instrucciones a el siervo Moisés para erigir el tabernáculo sobre el cual él iba a hacer descender, bueno, él hizo hacer descender su gloria. Y la razón de que, hermano, el tabernáculo tenía que, hermano, construirse, levantarse, desmantelarse, era porque mientras ellos llegaban a la tierra prometida, ellos tenían que alabar a Dios. Pues para eso Dios los había sacado de Egipto. Entonces Dios le da las instrucciones al siervo Moisés. Y básicamente, hermano, fueron dos revelaciones las que Dios dio con respecto a su templo. La primera de ellas fue a Moisés. Y básicamente, hermano, el templo, hermano, bueno, el primer templo era una especie de tienda de campaña. Y estaba conformado, hermano, de lo que se conoce como el patio o el atrio. Y dentro del patio estaba el lugar santo. Y dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo.
Entonces, entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina, un velo, hermano, que los dividía, porque Dios dio la orden de que nadie podía entrar en el lugar santísimo. Pues ahí era, hermano, exactamente el lugar a donde Dios descendía con su presencia. Ahí estaba, hermano, todo lo que Dios había ordenado: la urna, el pan, la vara de Aarón que reverdeció, estaban los querubines de gloria, el arca, el propiciatorio. Bueno, ahí estaba el lugar santísimo, y ahí entraba el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y entraba tan solamente una vez al año, que era, hermano, la celebración del pueblo de Israel, que se llamaba el día de la expiación, que era el día, hermano, en que se ofrecían las ofrendas de los animales para, hermano, que Dios expiara los pecados del pueblo de Israel de todo un año. O sea, eso se hacía todo un año. Sin embargo, hermano, Romanos y Hebreos lo dice claramente. Bueno, Romanos dice de que los pecados del pueblo de Israel nunca fueron perdonados, sino tan solamente cubiertos. Porque eso es lo que, expiación, eso es lo que quiere decir cubrir. O sea, los pecados eran cubiertos, pero no perdonados, porque el mismo Señor en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el Señor dice que, hermano, la sangre de los machos cabrillos y de las cabritas y las ovejitas y los palominos y todo lo que se ofrecía nunca fue suficiente para lavar el pecado del hombre y perdonarlo por completo. Eso no fue suficiente. Entonces, todo lo que Dios le mostró a Moisés, todo era una figura de lo que habría de aparecer en la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo era una profecía o una figura de la misma vida del Señor Jesús, de la misma muerte del Señor Jesús. El mismo, hermano, modelo que Moisés recibe, hermano, fue un modelo que Dios se lo dio a Moisés, ¿verdad? O sea, Dios se lo dio. Entonces, el día de la expiación, hermano, eso es lo que sucedía, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y por supuesto, hermano, era tan, hermano, tan pues delicado ese lugar, que Dios decía que nadie podía entrar ahí. Si alguien entraba, no solamente al lugar santísimo, al lugar santo, que no fueran, hermano, aquellos hombres, en el caso del lugar santo, los levitas y los sacerdotes, y en el caso del lugar santísimo, el sumo sacerdote moriría. El mismo sacerdote o sumo sacerdote, cuando entraba, hermano, tenía que entrar, hermano, con un depósito lleno de sangre, y tenía que con su dedo mayor, hermano, mojarlo con la sangre y rociar 7 veces, hermano, el lugar santísimo, para, hermano, que Dios viera, hermano, que quien iba entrando ahí, hermano, iba entrando por la virtud de la sangre, de la santidad que la sangre representaba para Dios, para que Dios no lo matara. Y el sacerdote, bueno, entraba amarrado de una soga en sus pies, en uno de sus pies. El sacerdote llevaba una serie de chinchines, que mientras el sacerdote andaba ministrando, hermano, el sonido del chinchín se oía. Y si el sonido del chinchín dejaba de oírse, entonces lo que hacían era jalar el lazo, porque lo había matado al sacerdote. Entonces, aún el sumo sacerdote, cuando entraba con un temor de que Dios podía matarlo. Pero eso era una sola vez al año. Entonces el templo se dispone así, pero luego ellos, hermanos, llegan a la tierra prometida, y Dios comienza a bendecirlos y a bendecirlos, y aparece el rey David. Y entonces el rey David, hermano, viendo que él vivía en un gran palacio, y ya a ellos Dios les había dado, hermano, la tierra por heredad, la tierra de los cananeos, David dijo: ¿cómo es posible que el Dios que nos ha bendecido a nosotros,
el Dios que no puede contener el cielo por su gloria, esté habitando en una casa, en una tienda. Y dijo David: le voy a hacer una casa a Dios. Y entonces Dios le habló y le dijo: mira, David, es buena la intención, pero has derramado mucha sangre. Prepara todo, pero tú no serás el que edifique mi templo, sino que será uno de tus hijos. Entonces es David, hermano, el que elabora, hermano, el plano del templo, compra el material, adquiere el material, el dinero que se va a necesitar. O sea, David le dio a Salomón, porque él fue el que construyó el templo, le dio a Salomón todo, los hombres que iban a trabajar y todo. Salomón solo tuvo que dirigir la obra que ya, hermano, su padre había elaborado. Se llama el templo de Salomón, pero en realidad, hermano, fue el templo de David, porque David fue el que hizo todo. Bueno, pero el punto es ese, de que en esa ocasión Dios, hermano, le muestra a David cómo quería que el templo se construyera. Ya cuando el Señor, hermano, viene, aparece el Señor Jesús. Lo hemos mencionado, hermano, que una de las maneras de congraciarse con los judíos de parte de Herodes fue, hermano, el de darle, hermano, mejoras al templo de los judíos. Entonces ya para ese tiempo, hermano, ya no era un templo, ya era un edificio de lujo. Como lo hemos dicho, hermano, para los reyes romanos, dos cosas eran importantes: tener un palacio real ellos, y tener un templo de un Dios a quien adorar. Por eso es que le daban mucha prioridad a la religiosidad. Y en este caso, como eran los judíos, a ellos viene y les, hermano, engrandece el templo, le hace gran. De hecho, ya lo hemos dicho, el muro de los lamentos es simplemente una adición que Herodes le hizo al templo. Pero en realidad, hermano, aquel era un edificio grandísimo. Entonces el velo de ese templo ya no era simplemente, hermano, una especie de tela tejida, bordada, hermano, pero muy sabiamente, porque era una obra de arte, de obra primorosa, como dice. Sino que, hermano, ya era ahora aún más lujo, hermano. Hoy ya era, hermano, no como un velo, sino que ya era, hermano. Usted ha visto los cines, hermano, las pantallas grandes. Entonces todo ese velo, hermano, que cubre las pantallas, así más o menos era el velo que estaba en el lugar santísimo en ese entonces, cuando el Señor muere. Entonces, la idea de Dios, hermano, dividir el lugar santo con el lugar santísimo, era de enseñarle al ser humano, a los israelitas, que nadie podía acercarse a Dios por su santidad y el hombre por su pecado. Entonces viene Dios y establece mediadores. Entonces viene Dios y establece el ministerio de los levitas. Entonces Leví era uno de los hijos de Aarón. Entonces a ellos los escoge Dios para que todos los que eran de la tribu de Leví, hermano, ministraran en el tabernáculo, en el templo de Dios. Para que de ahí, hermanos, se estableciesen sacerdotes, cantores, y de los levitas mismos, hermano, estuviera el ministerio del sumo sacerdote. Acuérdense que el sumo sacerdocio era, hermano, un ministerio, hermano, que no tenía caducidad. O sea que mientras vivía el sumo sacerdote tenía que ministrar hasta que se moría. Entonces le sucedía a uno de sus hijos o a quien Dios establecía. Era un ministerio vitalicio. Pero, hermano, la idea era esa, hermano, que Dios dijo: solamente los levitas van a poder interceder, mediar en favor del pueblo delante de Dios. O sea, el pueblo, nadie podía entrar ahí. Entonces el pueblo lo que hacía, venía: mira, aquí vengo, señor levita o sacerdote, mira, aquí vengo, traigo mi ovejita, vaya y ofrézcasela a Dios por mi pecado y a ver si Dios me perdona. Entonces venía el levita, mataba el animal, ofrecía, hacía la ceremonia, y entonces ya al hacer la expiación, o sea, cubrir sus pecados, entonces ya decía: ya sus pecados están cubiertos, váyase.
Pero como le digo, hermano, eso es lo que dice Dios, que Dios expiaba los pecados de ellos, pero quedaban cubiertos. Entonces, año tras año, hermano, es como si tenemos basura. Entonces le echamos, hermano, debajo de una alfombra. Y entonces, hermano, ahí la guardamos. El otro año venimos y traemos la basura del otro año y la metemos ahí mismo, hermano, debajo de esa alfombra. Pero eso no se limpia. Entonces sabemos que aunque está cubierta, abajo está lleno de suciedad. Esos eran los pecados del pueblo de Israel, que Dios no los perdonaba, sino que ahí se iban acumulando y acumulando, hasta que apareciera el Señor Jesús, hermano. Entonces sus pecados iban a ser hoy sí perdonados. Pero mientras tanto, hermano, estaban los levitas con su ministerio de ministrar, de mediar entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Que como todo eso era figura, entonces Hebreos 7, 8 y 9, ahí habla de eso, hermano. Habla, hermano, de que el pacto con el pueblo de Israel, hermano, recuérdense que la ley fue dada para el pueblo de Israel, no para ningún gentil. Lastimosamente, hermano, los que tergiversan la palabra de Dios, como los adventistas, ellos dicen, hermano, que el que no guarda el sábado, ese se va a morir y ese no va a ser salvo. Como que si ellos fueran israelitas, y a ellos eso no tiene nada que ver con la ley. Pero ellos creen que sí, pero no, la ley fue dada para los israelitas específicamente. Mientras Dios les enviaba el Mesías, el Salvador. Por eso cuando San Juan Bautista, hermano, acuérdese, cuando San Juan Bautista, se recuerda cuando el Señor Jesús viene a San Juan Bautista, y San Juan Bautista lo mira, ¿cómo lo presenta? ¿Cómo lo presenta? Dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que cubrirá temporalmente el pecado, sino que dice que quita el pecado del mundo. Entonces en la ley eran los israelitas los que le traían a Dios corderos, víctimas, pero sus pecados no eran perdonados. Pero ahora Dios trae un cordero, el Cordero de Dios, el cual sí va a limpiar los pecados del mundo. Fíjense. Ahora si Dios los trae, entonces por eso lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero una vez aparece el Señor Jesús, entonces dice Hebreos que el pacto antiguo, dice, hermano, primero que fue débil, dice, fue débil. Y por ser débil e ineficaz, entonces Dios, hermano, lo iba a terminar, porque la ley mosaica no era para que durara para siempre, era temporal, hasta que llegara el Cordero de Dios. Pero como los israelitas, recuérdense que ellos no se convirtieron a Dios, ellos nunca creyeron en Dios, o sea, creían en Dios a su manera, porque cuando aparecían los hombres de Dios, los profetas, los jueces, hermano, ellos los rechazaban. Apareció el Señor y los rechazaron también, porque como el Señor se lo dijo, porque ellos no eran hijos de Dios, aunque eran israelitas, no eran hijos de Dios, no se habían convertido a Dios. Entonces ellos no entendieron el mensaje de Dios del Antiguo Testamento, no entendieron el propósito de la ley, no entendieron el propósito, hermano, del ministerio de los levitas, que era temporal hasta que apareciera el verdadero Cordero de Dios. Ellos no lo entendieron. Entonces, como no lo entendieron, el Señor tuvo que, hermano, echarles mano para que lo entendieran. Tuvo que echarles mano. ¿Cómo lo hizo el Señor? Entonces, lo que sucede es que cuando el Señor, hermano, viene, Él comienza, hemos estado leyendo, ¿verdad? Aprendiendo las leyes, los mandamientos del reino, todos contrarios a lo que los dirigentes israelitas creían y pensaban, porque ellos querían, como ya lo hemos dicho, monopolizar religiosa, socialmente, económicamente al pueblo de Israel, porque el negocio del dinero estaba bien, estaba bueno. Entonces, si ellos, hermano, accedían a las palabras del Señor Jesús, ellos tendrían, hermano, que renunciar a todo lo que hoy les daba poder sobre el pueblo de Israel. Pero no lo entendieron.
Entonces, al contrario, vieron al Señor Jesús como un enemigo, alguien a quien debían de matar, de desaparecer, para que sus intereses personales siguieran bien. Siguieran bien. Entonces, pero mientras el Señor estaba vivo, hermano, ellos siguieron ministrando en el templo. O sea, la gente seguía yendo al templo. El mismo Señor Jesús iba al templo. Los mismos discípulos iban al templo, porque el Señor no había muerto. Pero una vez muerto el Señor, hermano, la ley antigua queda sin efecto. O sea, el ministerio de los levitas queda sin efecto. Queda sin efecto, porque Cristo se vuelve no solamente nuestro Cordero de Dios, sino que dice Hebreos, hermano, se vuelve nuestro gran sumo sacerdote. O sea, ¿a quién preferiría usted de sumo sacerdote? ¿A uno de la tribu de Leví o a Dios? A Dios, por supuesto, ¿verdad? A Dios, por supuesto. Pero como ellos no lo entendieron así, hermano, por eso el Señor tuvo que, hermano, a través de señales, y no solamente señales, sino que tuvo que destruirles el templo, para que entendieran que Dios ya no quería eso. Y lo hace Dios. Entonces, ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hermano, que mantenía al hombre alejado de Dios. Ellos sabían que Dios estaba en el lugar santísimo, que Dios se manifestaba, que la gloria descendía, porque se recuerda que cuando Dios quiso tratar con el pueblo de Israel, Dios quería hablar con ellos directamente, y le dijo a Moisés: mira, Moisés, házmelos llegar al pie del monte Sinaí, y tú ven, y entonces que ellos vean cómo yo hablo contigo, para que oigan mi voz. Y entonces dice que cuando Moisés subía al templo, se ponía una nube sobre el templo, se ponían relámpagos y truenos y un toque de bocina, hermano, muy fuerte. Temblaba el monte, humeaba el monte. Y entonces cuando Dios comenzaba a hablar, hermano, aquí era terrible, a tal punto que el pueblo de Israel tuvo miedo y le dijeron: Moisés, no queremos que Dios nos hable, mejor que te hable Dios a ti, y ya tú nos dices lo que Dios dice, pero no queremos que Dios nos hable porque moriremos. Entonces viene Dios y dice: está bien, ya no voy a hablar delante de Dios, voy a hablar contigo, Moisés. Y por eso establece el ministerio de los levitas, para que ellos, hermano, entraran al lugar santísimo a hablar con Dios, a interceder, hermano, por los israelitas delante de Dios. Y ellos no entraron porque no podían entrar. Entonces estaba el velo ahí, que ellos sabían que detrás de ese velo, en el lugar santísimo, ahí estaba Dios. Y ellos sabían que ahí nadie podía pasar, porque el que pasara de ahí se moría. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ellos seguían ministrando en el templo, el día que el Señor muere, ellos estaban ministrando en el templo, porque el templo, recuerden que eran las 24 horas, los turnos de los levitas. Entonces, cuando el Señor muere, hermano, se da el milagro. Este evento, uno de los eventos milagrosos, que dice que el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos. En dos. Entonces, los que estaban ministrando en el lugar santo, hermano, cuando el velo del templo se rasga, lógicamente que el lugar santísimo quedó descubierto. Y aunque no lo narra ninguno de los evangelios, hermano, pero el escándalo, el temor, el miedo de los que estaban en el lugar santo, de los levitas que estaban en el lugar santo, ha de haber sido tremendo. Porque ellos dijeron: hemos visto el arca, hemos visto el lugar santísimo, moriremos. Pero ellos vieron que no se murieron. Fíjense, vieron que no se murieron y no entendieron el mensaje. Porque hubieran dicho: bueno, si el velo del templo se rasgó, vimos el lugar santísimo y no nos pasó nada, es porque ahora Dios quiere que nos acerquemos a Él. No lo entendieron, y eso es lo que Dios quería que entendieran. Que entendieran esa verdad, que al morir nuestro Señor Jesucristo, hermano, estaba, hermano, terminando con toda, hermano, esa tradición, hermano, de sacrificios.
con esa prohibición, hermano, de llegar, hermano, a la misma presencia santísima de Dios, pero con su muerte nos estaba abriendo el camino al Padre, como dice la epístola a los Hebreos, que nos abrió un camino, dice, grande y eficaz a la misma presencia de Dios. Ahora, si usted lee el Antiguo Testamento, ¿quién de los hombres? Moisés, Abraham, Elías, Elí, Samuel, ¿quién de ellos le llamó Padre Nuestro a Dios? ¿Quién de ellos? Nadie. Moisés, hermano, el gran profeta del pueblo de Israel, no lo llamó Padre Nuestro. Abraham, el padre de la fe, de quien somos hijos nosotros de la fe, hermano, jamás le llamó a Dios Padre Nuestro. Ninguno de ellos. Sin embargo, cuando el Señor Jesús aparece, le dice a sus discípulos: les voy a enseñar a hablar con Dios. Ustedes no necesitan que nadie hable a Dios por ustedes. Ustedes van a hablar con Dios. Tienen que estar en un estado de adopción. Tienen que llegar a ser parte del pueblo de Dios, de los lavados con su sangre. Y entonces, cuando ustedes hablen con mi Padre, le van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos. Acuérdense que para los judíos religiosos, el hacerse hijo de Dios era una blasfemia, ¿verdad? Una de esas fue las acusaciones contra el Señor Jesús. Este, siendo hombre, se hace llamar hijo de Dios. Y ahora Él les está diciendo a sus discípulos: cuando hablen con mi Padre, ustedes díganle así. Díganle que yo les dije, que le dijeran así: Padre nuestro que estás en los cielos. Para los discípulos, hermano, Jesús tuvo que hacer un escándalo, porque bueno, si los judíos nos oyen decirle Padre nuestro, nos van a matar. Porque ningún ser humano puede hacerse hijo de Dios. Pero el Señor le dijo: díganle que yo les dije. Díganle Padre nuestro que estás en los cielos. Claro, porque ya lo estaba preparando, porque Él sabía que con su muerte iba a abrir el camino, no solamente a sus discípulos, sino a todos aquellos, hermano, que por medio de Jesucristo nos acercamos a Dios. Aleluya. Imagínense, hermano. A veces uno dice, hermano, o expresa con tanta liviandad, dice: ay, Padre nuestro. Si supiéramos lo que significa eso, decir Padre nuestro, es como si usted llegara al tabernáculo o al templo y dijera: con permiso, y entrara, hermano, entrara. Imagínense, cuando usted se entregó al Señor, ¿cómo llegó? Borracho, de goma, crudo, en pecado. ¿Cómo llegó al Señor usted? Con una boca sucia que llevábamos, ¿verdad? Entonces, hermano, llegamos al lugar santo, como digo, algunos de goma y medio mareados. Vengo a la iglesia, Dios. Y entró, pasó por el atrio, cruzó el lugar santo, llegó al lugar santísimo y no le pasó nada, porque la sangre de Cristo nos abrió la entrada al trono de la gracia de Dios. Y entonces, como dice, el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, el Padre no le echa fuera. Dígame, ¿quién de los dirigentes hubiese dejado, hermano, entrar a la mujer samaritana al lugar santísimo? Ninguno de ellos. A pedradas la hubieran agarrado. Sin embargo, hermano, Él la lavó con su sangre preciosa. Fíjense. Porque la sangre, la muerte redentora del Hijo de Dios ha hecho esa gran diferencia. Entonces, cuando usted y yo mencionamos Padre nuestro, hacemos lo mismo, como que entramos, pasamos por el atrio, lugar santo, y llegamos al lugar santísimo mismo. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos mediadores. ¿Por qué? Porque ya Él abrió el camino con su sangre, con su muerte. Fíjense. Entonces, hermano, aquí queda
¿cómo le puedo decir, hermano? La disvariación, ¿verdad? Porque, hermano, bueno, mira, hay las iglesias anglicanas, las iglesias, hermano, luteranas, las iglesias ortodoxas, que son iglesias más allá del oriente, hermano. Todos, como el catolicismo romano, mantienen, hermano, la línea del sacerdocio. O sea, todos tienen sus sacerdotes. Fíjense, todos tienen sus sacerdotes. Y todos alegan que son sacerdotes porque representan al pueblo delante de Dios. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando el Señor establece el nuevo pacto con la humanidad, el pacto de la gracia, el pacto antiguo queda abrogado, o sea, anulado. O sea, quedó anulado. Entonces, todos los levitas perdieron su chamba. Perdieron su chambita. Pero no lo entendieron. ¿Cómo que vamos a perder la chamba? Cosamos ese velo de nuevo, pongamos otro, pero esto sigue. Y eso hicieron. Lo quitaron, cambiaron, a saber qué hicieron, lo remendaron. Las cosas que ellos siguieron con el juego, con el pobre pueblo que, ignorando la palabra de Dios, desconocían la gran verdad, la gran revelación que Dios estaba dando en favor nuestro, hermano. Fíjense qué maravilloso es. Entonces vienen, hermano, y todos estos, como estas sectas religiosas, porque no son iglesias, ya lo hemos dicho, hermano. Una cosa es ser iglesia de Dios y otra cosa es ser secta, hermano, que representa, suponiendo algo religioso. Todas las sectas son del diablo, incluida la secta católica romana. Todos son del diablo, porque van en contra de la palabra de Dios. Van en contra. Entonces vienen ellos, en el caso del catolicismo romano, hermano, ellos, hermano, dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque, bueno, recuerden que el catolicismo romano, hermano, se derivó, hermano, de ese grupo de religiosos que no creyeron a Dios, y al no creerle a Dios, inventaron su religión para acercarse a Dios. Entonces ellos dijeron: no, esto va a seguir. O sea, que los demás hay que decirles que sigan viniendo aquí, y hay que decirles que nadie puede acercarse a Dios si no es por nosotros, y si no, que Dios los va a matar. ¿Cómo? Si Dios ya estableció, Dios dijo: el único que puede matar soy yo, y el que se acerca a mí por Jesucristo tiene vida en abundancia. Entonces, por eso es que el catolicismo romano inventa. El catolicismo romano inventa, y entonces ellos dicen, hermano, de que la Biblia la puede leer cualquier católico, cualquier persona. Pero la interpretación de la Biblia solamente, hermano, solamente los dirigentes religiosos, el magistrado religioso, como lo son, hermano, el cura, el arzobispo, todos esos rangos católicos romanos hasta llegar al papa, que solamente ellos pueden dar la interpretación a la palabra de Dios. Nadie puede dar la interpretación, puede leerla, pero no da la interpretación, porque la interpretación de la Biblia solo ellos pueden darla. ¿Pero por qué? Porque cuando ellos dan la interpretación de la Biblia, entre comillas, la dan como a ellos les conviene. Entonces le dicen: no, aquí tenemos un sumo sacerdote y nuestro papa es el gran mediador entre Dios y los hombres. Entonces la pobre gente que no lee la Biblia y que no cree en Dios, se creen esas mentiras. Entonces dicen: no, dice, los papas son santos, y que los sacerdotes y el curita y el arzobispo y el auxiliar del arzobispo y esto y lo otro, hermano. Entonces vienen ellos y dicen: nadie puede ministrar la gracia de Dios sino solamente la dirigencia católica romana. Cuando la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que los que creyeron en Él, los que le recibieron, a estos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros no necesitamos, hermano, ir a ningún hombre y decirle: mire, papá, mire, curita, mire, fíjese que vengo a confesarme porque quiero que me ayude, porque le fallé a Dios. Y entonces viene: ¿qué hiciste? Y dice: he robado. Dice: permítame. Dice que robó. Dice: sí. ¿Y qué más? Dice: he adulterado. Sí, dice que adulteró. Ajá. ¿Y qué debo hacer, papá? ¿Qué debo hacer, padre? ¿Qué debo hacer, padre? Permítame. Dice: ¿qué debo hacer? Dice: dice Dios que reces 3 Padres Nuestros con 4 Ave María.
y vas a ser absuelto. Ay, gracias, Padrecito. Gracias, Padrecito. Ahí le traigo la limosna. En un momento, antes de irte, dame la limosna, dicen los padres. Pero ahora, ¿a dónde quedaron los sacerdotes? ¿Qué pasó después de que el Señor muere y comienza a dar instrucciones a su pueblo? A sus 12 discípulos, ¿cuál fue la instrucción que les dio? Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Verdad que eso les dijo? Y no dijo, bueno, ya, ¿se acuerda que peleaban por ver quién iba a ser el mayor? ¿Se acuerda que peleaban por eso? Y el Señor le dijo: aquí nadie va a ser mayor que nadie. El que quiere ser mayor va a ser el barredor y el servidor y el lavaplatos y el lambiscón de todos. Digo, que es lo que menos nos gusta. O sea, dice, bueno, ¿alguien quiere ser el mayor? Ya. Bueno, comience a lamber con la lengua ahí. No, eso no. Yo quiero de papa. A mí deme de eso, de pastor. Quítese usted, póngame a mí. Porque eso nos gusta, ¿verdad? Pero Efesios capítulo 4 habla, hermano, el ministerio que Dios le dio a los hombres. Como le digo, a los discípulos, por ejemplo, a Pedro le dijo el Señor que iba a ser papa. ¿Vieron ustedes alguna vez a Pedro ministrando con las vestiduras sacerdotales? Porque nunca fue papa. Nunca fue papa, como dice el catolicismo romano. Ellos fueron apóstoles a predicar la palabra de Dios. Y por eso Efesios capítulo 4 dice que el Señor mismo, dice, constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y a dónde quedan los sacerdotes? Pues que se queden allá con la ley. ¿Y a dónde queda el Padre? El Padrecito. ¿Dónde queda el Padrecito? El Padrecito, ese está en los cielos. El Señor dijo: a nadie le llamen Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Porque ellos no tienen la humildad suficiente para decir: mira, a mí no me llames Padre, porque yo no soy Padre. Nuestro único Padre es el que está en los cielos. Porque primero que no es su Padre, porque no creen en Él. Por eso, porque no creen en Él. Entonces, hermano, al ellos seguir el jueguito, hermano, del sacerdocio, le están usurpando al Señor Jesús su sumo sacerdocio. Porque Hebreos dice que el Señor se constituyó en nuestro gran sumo pontífice. Y el Señor Jesús, ¿está muerto o está vivo? Y como está vivo, dice que, hermano, Él tiene por orden de Dios. Dios le ha dado un sacerdocio inmutable, que no tiene principio, que no tiene fin. Nuestro Señor Jesucristo es y será nuestro sumo sacerdote para siempre. Y los ladrones que quieren hacer sacerdotes de Dios, hermano, intercedores de Dios, de los hombres delante de Dios, esos son ladrones y son hijos del diablo. Porque para eso vino el diablo, para robar. Y le quieren robar al Señor Jesús su sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque le quitó la chamba. Les quitó la chambita. Y como no se quisieron convertir, si se hubieran convertido, Dios también los hubiera puesto ahí en un ministerio. Pero como no se quisieron convertir, dijeron: no, el negocio este está bueno, sigamos, remendemos ese velo, miramos cómo hacemos, pero esto tiene que seguir. Y hasta hoy sigue. Y hasta hoy sigue. Pero ve, hermano, lo que era imposible para los judíos, fíjese, si ningún judío podía entrar, mucho menos nosotros los gentiles, hermano. Mire, si los samaritanos, que eran mezclados de judíos, los tenían como perros, y ahora nosotros que de judíos no tenemos nada, ¿cómo nos van a tener? Fíjense. Entonces, si ni los judíos podían entrar al lugar santo, imaginen ahora nosotros. ¿Qué? Nada. Ahora viene el Señor y dice: no se preocupen, mi muerte va a ser la diferencia. Ya no van a tener de necesidad que alguien interceda por ustedes a Dios. Ustedes mismos les voy a abrir el camino para que tengan acceso al propio
trono de la gracia de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos ponemos de rodillas o nos sentamos o cerramos los ojos y decimos Padre nuestro, inmediatamente estamos delante del trono de la gracia de Dios. Ya pasamos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, ya estamos ahí. Imagínense qué bendición. Es una bendición. Pero la diferencia es Él. Él es la diferencia. Su muerte ha hecho la diferencia. Entonces, hermanos, decirle Padre a Dios no es fácil. Porque el que le dice Padre a Dios, como se lo dijo Dios a los israelitas a través del profeta Isaías, me llaman Padre, pero no me honran. No me obedecen. Me llaman Padre, ni me honran ni me obedecen. Me llaman Señor, no me obedecen, no me honran. Entonces, si usted y yo le decimos a Él Padre nuestro, como dijo Él, si soy vuestro Padre, ¿a dónde está mi honra? Y si soy vuestro Señor, ¿a dónde está ese reconocimiento? Entonces, hermano, si usted dice que es hijo o hija de Dios, tenemos que vivir como hijos e hijas de Dios, para que cuando le digamos Padre nuestro, Él no nos diga Padre mío, Padre, tu Padre es el diablo, sino que diga sí, yo soy tu Padre y tú mi hijo, porque veo en ti la muerte sustitutoria de mi hijo en ti. Así es que lastimosamente, como le digo, los católicos romanos ahí están, sufren porque quieren. Porque si leyeran la Biblia, porque mire, hermano, hoy ellos lo dicen de una manera así muy suave, dicen no, dice a través del magisterio católico romano se le puede dar la interpretación a la Biblia, nadie puede hacerlo, solo el magisterio católico romano, lo dicen así suave. Pero en los años 1600, en la época de la Reforma, ¿sabe cómo le decían a la gente? Estos son unos idiotas que no entienden la palabra. Entonces, como no entienden la palabra, nosotros le vamos a dar la interpretación. No dejemos que la lean. Y entonces viene Martín Lutero y él pensaba lo contrario. Él decía, no, idiotas no somos. Somos ignorantes porque no conocemos la palabra de Dios. Pero si conocemos la palabra de Dios, dejaremos de ser ignorantes y conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y entonces comienza Martín Lutero a traducir la Biblia, hermano. Comienza a traducirla del griego al alemán popular. Y comienza, repártanla gratis, gratis. Aquí va la palabra, aquí va. Y la gente comenzó a leer la palabra, a conocer la verdad, a ver el engaño de los católicos romanos, hermano. Y se les volteó. Porque un solo monje o exmonje católico romano no pudieron vencerlo, porque se defendió con la palabra de Dios. Y dijo, ahí les van. Son 95 puntos que yo les expongo a los católicos romanos. Cabezones, respóndanme en cuanto a eso. No pudieron decir nada. Dijeron, no podemos, matémoslo. Dijo, matémoslo. Quisieron matarlo y no pudieron. Y aunque lo hubieran matado, a la palabra de Dios nadie la mata. Por eso, hermano, hermana, leamos. Nos conformamos con lo que los pastores decimos. Qué bonito estuvo el mensaje, ¿verdad? Precioso de la resurrección. Uy, qué lindo estuvo el mensaje de hoy. Y vámonos a comer carne que ya no aguanto. Así dijo por ahí una católica romana, dice, no me aguanto porque sea domingo, dice, porque ya no aguanto por comer carne. Y yo ahí por mi casa, alrededor de mi casa, un olor a carne asada que se venía. Y yo decía, qué tontos, cómo sufren. Y yo feliz comiendo carne todos los días. ¿Por qué? Es que Él me abrió el camino. Y fíjese, como le digo, si leyéramos, la verdad le abre los ojos a uno. Pero el Señor dice claramente, 1 Timoteo capítulo 4 dice, el Espíritu dice claro, en los postreros días muchos se levantarán con falsas enseñanzas, herejías y doctrinas de demonios. Así dice. Y dice,
Una de las cosas que dice, prohibirán casarse. ¿Qué es lo que el catolicismo romano hace con las personas cuando se quieren volver a casar? Dice, no, dice, aquí dice Dios manda que el matrimonio es para toda la vida, no se puede casar 2 veces. Y ellos, hermano, que son unos violadores y todo eso que andan violando niños. Y ahí no dicen nada. Y dice, y mandarán a abstenerse de alimentos. ¿A dónde dice el Señor? Que para celebrar su resurrección había que dejar de comer carne. Si allí mismo dice el Señor, si los alimentos Dios los creó para que el hombre participase de ello y a través de la oración con la acción de gracias se los coma. Pero como no leemos, dice el cura, no carne. Pero si lo vieran a ellos, ellos están hartando la carne todos los días, porque ellos dicen y no hacen. Por eso le digo, hermano, por eso el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque mira, hay gente que lee la palabra, ¿verdad? Pero la lee solo lo que le conviene. Y lo que no le conviene dice, no, esto no es para mí. No, la palabra es para todos. Es todita para todos, no solo aparte de ellos. Entonces hay que leerla toda y hay que agarrarla toda, ¿verdad? Porque todo es para nosotros. Amén, hermano. Así es que si usted se ha acercado a Dios a través de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso al mismísimo trono de la gracia de Dios, donde está nuestro Padre Celestial sentado ahí, dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Y como nos acercamos a Él, le decimos, Padre bueno que estás en los cielos, vengo a ti por los méritos de mi Señor Jesucristo. Y quiero pedirte en ese nombre precioso que tengas misericordia de mí, Padre bueno, y me bendigas. Y el Padre ahí deleitándose, aleluya, eso es lo que me gusta, que glorifiquen el nombre de mi Hijo. Sigue, que eso me gusta. Y eso es lo que a Dios le agrada, que exaltemos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén, hermano. Así que si ustedes de esos que siguen a los pastores, dicen, no, yo con mi pastor me muero, pobrecito, porque yo no me voy detrás de un pastor, yo me voy detrás de Cristo. Yo me voy detrás de Cristo. No, es que este pastor yo lo quiero mucho, porque pues sí, ahí nos tenemos pateadita la cola y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Esto no se trata de encubrir pecado. Esto es de decir la verdad, nos guste o no nos guste. De eso se trata, de que Dios nos diga la verdad y nos diga la verdad en la cara, y aunque nos haga avergonzarnos, pero las palabras, hermano, que hieren son medicina para el alma, porque son fieles las heridas cuando se hacen con amor, pero son importunos los besos que se dan, hermano, sin amar. Así que, hermano, yo le invito a usted a que, hermano, vivamos agradecidos con Dios. Él nos ha dado la vida, el perdón, la vida eterna. Vivamos entonces para Él. Dejemos de perder el tiempo, dejemos de haraganes, de sinvergüenzas, no haciendo nada por la obra de Dios. Comencemos a dar fruto de cristianos. No andemos perdiendo el tiempo en bobadas que no aprovechan.